Hola, espero que estés muy bien. Antes de empezar, quiero decirte que los televisores que mencionaré en este video los he podido tener en mis manos, los he podido probar y comparar. No incluiré televisores que no he podido analizar porque no me gusta hablar mal de algo que no he tenido en mi poder. También quiero decirte estos tips que deberías aplicar a tu televisor sin importar la marca o la gama para que te dure muchos años. Primero, siempre conéctalo a un regulador de voltaje o mejor aún a una UPS, especialmente si en tu ciudad hay cortes de energía eléctrica de forma constante. Segundo, nunca lo ubiques cerca de una ventana o a una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Tercero, siempre que apagues tu Smart TV, hazlo primero desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor esté encendido. Y cuarto, siempre que sea posible, activa los cuidados de ahorro de energía que el software de tu televisor ofrece para que la cantidad de brillo no esté siempre a la máxima capacidad, especialmente cuando no sea realmente necesario. También quiero decirte que todos los televisores que mencionaré en este video son LCD con algún tipo de tecnología de retroiluminación LED y distintos tipos de filtros de color. Ahora sí, te voy a mencionar los televisores que no deberías comprar en 2023 ni pensando en el 2024 a menos que estés dispuesto a tolerar algunos factores. Primero, Samsung AU8000 o su variante AU8200. Es un modelo del 2021 pero aún se puede conseguir en muchos países. Su calidad gráfica en cuanto a colores es buena, pero en escenas oscuras, a pesar de que tiene panel VA, deja un poco que desear. Pero el verdadero problema de este televisor es que hay muchos reportes por sobrecalentamiento y fallas en el sistema electrónico después de unas cuantas horas de uso. Es probable de que si aplicas los cuidados que te mencioné al principio de este video, este televisor no se dañe o al menos no se dañe tan rápido. Debo mencionar que no se han reportado casos ni tantos problemas con los modelos AU7000 y tampoco con el AU9000. Me parece además importante mencionar que no se han reportado problemas con los modelos más recientes, es decir, con el BU8000 del 2022 y tampoco con el CU8000 del 2023, junto con sus variantes BU8200 y CU8200, así que probablemente ese tipo de problemas los hayan solucionado en estos modelos más recientes. Segundo, televisores LG 2023 de gama baja y gama media baja. Los reconoces fácilmente porque empiezan por las letras UR o en el caso de la gama media baja serían los Nano 70 hasta el Nano 77, o mejor dicho, aquellos que tengan el procesador Alpha 5 de sexta generación. A ver, su calidad gráfica está bien y varía por supuesto dependiendo de si el modelo tiene panel VA, ADS o IPS o si tiene tecnología de color NanoCell. El sonido también es muy bueno. El problema es que el sistema operativo WebOS en estos modelos en muchas ocasiones se ralentiza considerablemente y si no eres una persona paciente, créeme que te va a causar una que otra molestia. Pero si estás dispuesto a soportar este aspecto o si le vas a conectar una Android TV Box, un Fire TV u otro dispositivo externo con un sistema operativo más fluido, adelante. La calidad gráfica de estos modelos LG 2023 es muy buena. Tercero, televisores TCL de gama ultra baja, por así decirlo, lo reconoces fácilmente porque la letra empieza por P y el primer número en 6, como por ejemplo el TCL P635, el cual es un modelo del 2022, pero que aún se comercializa en algunos países. No lo recomiendo no porque su calidad gráfica sea mala, porque de hecho es decente y su sistema de sonido también es decente. El problema es que, al igual que los modelos LG ya mencionados, la fluidez del sistema operativo, en este caso Google TV, no es buena. Pero si estás dispuesto a soportar este aspecto o si le vas a adaptar una Android TV Box, un Fire TV u otro dispositivo externo con un sistema operativo más fluido, adelante. Aunque por ejemplo en el modelo P735, que es también de gama baja, o aún en el QLED C645, que podría considerarse como de gama media baja,
La fluidez del sistema operativo tampoco es que sea muy buena, pero por lo menos estos modelos tienen mejores colores, un poco más de brillo y un rendimiento en cuanto a sonido levemente mejor. Cuarto, televisores Hyundai, Philips, Caley, Panasonic o Challenger que no tengan Android TV o Google TV como sistema operativo, o por lo menos con WebOS. Actualmente es muy difícil conseguir televisores que no cuenten con algunos de estos sistemas operativos, pero hace 2 o 3 años atrás sí se podían conseguir, y de hecho es probable que aún se puedan conseguir nuevos o de segunda mano. No serían recomendados porque no tendrías una alta variedad de aplicaciones, pero si les vas a conectar una Android TV Box, un Roku TV, Fire TV u otro dispositivo externo con un sistema operativo más fluido y más lleno de aplicaciones, adelante, pueden ser una opción aceptable si y solo si los puedes conseguir a un precio muy bajo. Quinto, televisores Hisense o Kaixun con sistema operativo Vida. No es que el sistema operativo Vida sea malo, porque de hecho en cuanto a fluidez y funcionalidad a mí personalmente me gusta mucho. El problema es que actualmente aún carece de muchísimas aplicaciones, pero si le piensas adaptar una Android TV Box, un Fire TV u otro dispositivo externo con un sistema operativo que tenga más aplicaciones, adelante. Sexto, televisor Hisense QLED U7H, el cual es un modelo del 2022. Aquí en Colombia y en algunos países se consigue con panel ADS con un rendimiento terrible en escenas oscuras, especialmente en alto rango dinámico, a pesar de tener tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local. Si en tu país lo puedes conseguir con panel VA, adelante, sería un gran televisor. O si vas a utilizarlo siempre en una habitación iluminada, de hecho es muy probable que la versión con panel ADS pueda hacer algo mejor en cuanto a colores y por supuesto en cuanto a ángulos de visión, por lo cual es una opción con la que debes tener mucho cuidado. En la descripción del video te dejo un link a un video donde explico cómo saber si tu televisor tiene panel VA, ADS o IPS. Algo similar sucede con el Hisense U8H, que también es un modelo del 2022 y que también tiene panel ADS en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, aunque en este caso cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs y por supuesto también con atenuación local, y debería rendir mejor en escenas oscuras en comparación al U7H. Lastimosamente aún no lo he podido revisar y tampoco he podido revisar modelos Hisense como el U7K o el U8K, que serían las versiones 2023. Séptimo, televisores Kaixun que no sean QLED. De los televisores Kaixun actuales solamente destaco aquellos con tecnología QLED, los cuales tienen mejor procesador y una calidad de imagen más que decente, además de una fluidez aceptable en cuanto al sistema operativo. Pero recuerda que algunos modelos vienen con sistema operativo Vida. También debo decir que el servicio de garantía de esta marca no es el mejor. Es decir, te responden porque te devuelven el dinero, pero pueden tardar varios meses en hacerlo. Octavo, televisores que tengan tecnología de retroiluminación LED Edge con atenuación local y panel ADS o IPS. Estas características hasta la fecha solamente las he visto con algunos televisores LG. Algunos de estos ejemplos serían el LG UR9050, el LG QNED 80 versión 2022 y 2023 o por ejemplo el LG Nano 85. Normalmente suelen venir con panel ADS o IPS en todos los tamaños disponibles y de por sí el rendimiento en escenas oscuras es terrible, y la atenuación local con la tecnología LED Edge es de hecho no solamente terrible, sino que además es muy distractora. Pero estos televisores no deberían ser un problema si los vas a utilizar en una habitación que esté siempre muy iluminada con contenido que tenga mucho color. Y por último, quiero decirte que te asegures muy bien qué tipo de panel tiene el televisor LCD LED que decidas comprar, incluyendo por supuesto aquellos con tecnología de color Quantum Dots, Triluminos, Crystal o NanoCell, independientemente del tipo de retroiluminación LED que tengan.
Si quieres un rendimiento bueno o muy bueno en escenas oscuras y un poco más de brillo, deberías comprar un televisor con panel UVA. Y si puedes comprar uno que además tenga tecnología de retroiluminación mini LED, sería de lo mejor. Pero si esto no te interesa o no te importa, pero si te interesa que tu televisor tenga colores más precisos y mejores ángulos de visión, entonces deberías comprar un televisor con panel ADS o mejor aún uno con panel IPS. Hasta aquí este video. Si tienes algún televisor con el cual has tenido problemas, por favor haznoslo saber en la caja de comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.